hay dos planos, me parece el plano histórico, la realidad histórica concreta en la que cada uno participa de tiempo y espacio, de culturas, de espacios geográficos, situaciones económicas, y hay una realidad más amplia que nos trasciende, nuestra participación en el proyecto de Dios. Me parece que en todo el relato del buen samaritano hay que entender estos dos niveles. Me parece muy importante cómo este hombre va, encarga y ve a futuro. Dice, bueno, si no lo tengo, te lo pagaré. Es decir, no es solamente una cuestión del hoy, es una cuestión de ver más allá, de trascender el presente. No sé cómo le voy a hacer, pero te lo pagaré. Es decir, entramos en esta dinámica de ir más allá de las certezas de este momento. Y yo aquí quiero retomar de nueva cuenta esta intervención de Jorge, que me parece muy importante. Esta mirada que tiene que ser, en primer lugar, espiritual, tiene que ser una mirada en estos dos planos. Y por eso me parece que la cita que hace el Papa Francisco de la primera carta de San Juan, en 4:20, ¿no? En el numeral 60, dice, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es decir, parece ser que debemos dejar de interpelar por Jesús, por supuesto, pero también tenemos que dejarnos interpelar del que necesita la compasión que viene de Jesús mediada por cada uno de nosotros. Por eso vuelvo contigo, Jorge. Hoy la humanidad fragmenta. El humanismo ateo se queda con un cristianismo ahí, no sé, encapsulado en lo humano, y hay otros que se quedan encapsulados solamente en una espiritualidad pietista, no lo sé, pero te dejo la palabra. Sí, mira, yo creo que la gran invitación del Vaticano para acabar, que es una constante en la historia de la Iglesia, pero ha sido muy acentuado hoy en día, es que el ser discípulos y misioneros de Jesús, que nos toca a todos, ¿sí? Es una invitación a anunciar el Evangelio y vivir el Evangelio. Y que este se ofrece, como Dios ofrece su misericordia, a todo el mundo a través de la palabra y el testimonio, las dos, ¿sí? Aquí hay algo que me parece que como creyentes debemos reflexionar muy fuertemente. Sí es muy importante, desde mi punto de vista, y nos hace bien a los laicos, entender esta dialéctica entre la mirada al prójimo y la mirada de Dios. Sí es importante amar al prójimo, pero no puedo olvidar la dimensión de amar a Dios, porque es Dios el que me conduce en el amor al prójimo. Y aquí hay algo que yo creo que nos está haciendo mucho daño. El prójimo es el que tenemos cerca. El prójimo es el que vemos claramente en una necesidad concreta y que nosotros siempre de alguna manera podemos actuar. Una mirada amable, sí, la limosna tiene una dimensión muy importante, sobre todo en estos tiempos de desempleo. Sí, sí, el cuidado de los hijos, el cuidado de la feligresía. Y a mí hay los peligros contra la misericordia, contra la mirada, contra el amor de Dios. Hoy en día creo que es la confusión que existe, la separación que se ha hecho entre justicia y misericordia, ¿sí? El enojo y el voluntarismo. Cuando yo me enojo, cuando veo enojado, me agobio. Y entonces creo que todo se resuelve en la macrojusticia y me olvido de la misericordia. Esto pasa mucho y es una tentación, ¿sí? Y claro, entonces me lleno de voluntarismo, ¿sí? Es mi voluntad porque todos vamos a poder hacerlo y nadie se quiere sumar y es nuestra voluntad la que puede lograrlo todo. Estoy hablando de lo que nos aqueja profundamente a los laicos. Tenemos que volver a mirar. Ahora, ¿cuál es la solución? Me parece que los tres papas que han mencionado aquí lo ponen muy claro. La justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es laxitud. Pero aquí el punto es el siguiente. No puede haber justicia sin misericordia. Ese es el punto esencial de aquí. No, porque la misericordia es la máxima expresión de la justicia. Segundo, humildad. ¿Sí? Entender, ok, yo no puedo resolver el problema del mundo, pero a lo mejor sí puedo resolver el problema de los próximos 10 minutos de este hermano mío. Y
otra cosa que veo muy importante, la misericordia con uno mismo, de veras, como laico lo digo de todo corazón, empieza en la oración, porque es lo que nos enseña a mirar. Muchas gracias, Jorge. Fíjate, Jorge, que a partir de esto yo descubro todavía un punto más demandante y más hermoso en esto que estás diciendo, que tiene que ver con la pregunta que nos hacía Eduardo. Para educar en este equilibrio entre misericordia y justicia, no hay otro remedio más que tender lazos para que veamos al otro como ser humano y de alguna manera lo vea desde mí. Y esto en la encíclica y esto en la parábola es muy fuerte. En ambos casos viene este punto bellísimo. No solo el buen samaritano carga al hombre en desgracia, sino luego lo encarga. Se lo encarga al hospedero. Y esto es enseñarle al otro a participar de la buena obra que realiza uno. O sea, también hay una tendencia no solo voluntarista, sino individualista y virtual en la ejecución de la caridad. En cambio, si nosotros descubrimos la riqueza del llevar al encuentro, de poner cara a cara, no solo yo puesto cara a cara ante la persona en desgracia, sino llevar a la persona en desgracia para que otro lo encuentre también, y así se van tejiendo auténticamente redes sociales de amor social, que es lo que plantea el Papa, desde la mirada que genera en otro la capacidad de mirar también con compasión. No es solo aprender a tener compasión, sino también enseñar a mirar con compasión. Y esto se hace no en una teoría, no en una discusión, no en un voluntarismo, no en un enojo, como tú mismo dices. Esto se realiza en la acción. Tú lo dijiste muy bien, una acción orientada por la palabra. No hay que caer simplemente en un activismo ciego, pero no podemos prescindir de la acción. Así como decías ahorita, hay que juntar palabra y acción, que esto es sacramento. O sea, la palabra orienta, ilustra, permite entender, hace ver con nitidez. Entonces, la palabra es inteligencia, lo diría Benedicto. La palabra se vuelve sabiduría justamente para hacernos cargo de la situación. Yo creo que también a esto que decías, misericordia y justicia, integran individuo con la red social e integra además palabra con acción. Recuerdo muy claramente en unas discusiones para el proyecto global de pastoral, junto con el señor rector de la Universidad Pontificia de México, el mismo padre Julián, en algunas ocasiones estuvo ahí, por supuesto, se hablaba de la inteligencia espiritual de la pastoral. Es decir, ¿cómo hacerle para conjuntar y discernir constantemente nuestra acción, triangulando siempre con Jesús, pasando por los afectos de Jesús, pasando por las exigencias evangélicas, pasando por esta mirada trascendente que nos hace ir más allá de lo que sentimos, pensamos cada uno de nosotros, que lo hacemos, pero siempre tiene que estar bajo la mirada de la contemplación y el discernimiento del Espíritu. Doctor Jorge, lo escuchamos, adelante. 3 cosas muy concretas. Primero, retomo lo que dice Julián, lo situacional. Siempre hay una situación que mirar, no se puede mirar en abstracto, ¿no? Es decir, el prójimo es concreto, es directo, está aquí. Es decir, puede ser que esté en una red a 5,000 kilómetros, pero está aquí. Es decir, su necesidad está aquí. Y entonces no podemos mirar si no nos dejamos interpelar un poco por la sencillez y la humildad de Jesús. Es decir, no podemos mirar más que la situación concreta. Y eso es un ejercicio de humildad que va contra la soberbia. Segundo, una reflexión que hace el Papa al final de este segundo capítulo. Hoy en día el asunto está tan tremendo, la situación mundial, la situación internacional, la situación concreta que estamos viviendo, que o podemos ser el samaritano o estamos heridos, ¿sí? Si somos realmente, o estamos ahí. Y ahí hay una mirada también, aceptar la misericordia que yo requiero, ¿sí?
tal vez sea lo más difícil que existe. ¿Sí? Y tercero, la oración. Sí, la oración no es una abstracción tremenda, ni requiero 50 horas para poner, ni requiero estar ordenado para hacer oración, ni ser monja. Sí, la oración puede ser en el laico algo verdaderamente cotidiano. Y concluyo con dos cosas. Una, el otro día una amiga, Fanny de Río, nos recordaba una frase de Shakespeare: la misericordia hace 2 veces el bien, a quien la practica y a quien la recibe. ¿Sí? Y segundo, hay oraciones que nos hacen mucho bien a los laicos, son muy sencillas. Una vez me enseñaron el micro rosario. Y el micro rosario consiste en un Gloria, una María, un Padre Nuestro, para poder mirar lo que estoy viviendo. Muchas gracias, doctor Jorge. Padre Julián, lo escuchamos con mucha atención. Yo cerraría solo con una observación y a lo que añado una felicitación después. La observación es esta. Creo que Jorge nos compartía, al igual que Fratelli Tutti nos lo hace sentir, la situación de agobio que podemos estar viviendo, de cansancio. Y yo creo que si algo nos enseña la compasión es a no desesperarnos y por lo tanto a tener esperanza. La caridad, actuando realmente, se vuelve motivo de entender el significado de la existencia. Vale la pena estar vivo, pero es que nos toca atravesar una pandemia, no importa, es una preciosa oportunidad de hacer el bien. Y entonces mantenemos la esperanza que nos hace alegres y nos permite trascender lo negativo de lo que estamos viviendo para generar algo mayor. Este encuentro precioso que ya no se queda en el anonimato, sino se vuelve lazo fraterno, mirada al prójimo y además actuación en la vida presente de la vocación sobrenatural que todos tenemos. Realmente la compasión que actúa despierta la esperanza. Yo quiero terminar con una felicitación. Quien nos ha estado ayudando en buena medida a estas transmisiones es la Universidad Vasco de Quiroga. Y el mes pasado, en el mes de diciembre, fueron reconocidas las virtudes heroicas de Vasco de Quiroga. Yo creo que tenemos que pensar qué nos enseña este hombre, este que antes de ser obispo fue, como dice Jorge, laico de a pie. ¿Qué nos enseña sobre el compromiso cristiano, sobre la creación de una cultura, sobre la educación, sobre la promoción de las personas más desfavorecidas? Yo creo que es un signo muy poderoso para nosotros. Invito a que como cristianos mexicanos volvamos nuestra mirada a este testigo de la fe, a este testigo de la caridad, para aprender de él y vivir también desde su iniciativa, desde su fecundidad, el tiempo que a nosotros nos toca.